De último momento, Estados Unidos y Canadá lograron un entendimiento que le da vida a una versión modernizada del acuerdo comercial en el que también participa México. El nuevo acuerdo, que se llamará USMECA por United States Mexico-Canada Agreement, pues es el tratado que va a sustituir al Telecán. Funcionarios estadounidenses esperan que su firma se lleve a cabo a finales de noviembre para luego pasar a consideración de los legislativos de los tres países. ¿Qué nos deja todo esto? Vamos a platicar en este bloque sobre el tema con nuestros compañeros en la mesa. Rodrigo Pacheco. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, Pascal, gracias por la invitación y pues un gusto seguir platicando este asunto. Gracias, gracias. Martín Espinosa, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, ¿cómo están, colegas? Muy buenas Hola, noches. Martín. Buenas noches. José, buen día. Pascal, buenas noches a todos. Y Francisco Garfias. Pancho, ¿cómo Buenas estás? noches. Buenas noches. Bueno, Rodrigo, empezamos contigo. ¿Cómo ves este acuerdo? Hay quien dice que es más o menos lo mismo y hay quien dice que no, que sí tiene diferencias importantes respecto del Telecán. Pues diría lo siguiente, Pascal, si me permites la metáfora, íbamos en un barco en 2016 y súbitamente en noviembre nos damos cuenta que ese barco es el Titanic porque ganó Donald Trump. Es decir, el barco del Telecán, la estructura se iba a transformar, íbamos navegando entre pues icebergs gigantes y a ratos parecía que ya iba a naufragar. Te acordarás, en abril de 2017 ese barco empezaba a hacer agua. Donald Trump un día sí y otro también decía, hoy cancelo el tratado y empiezo el proceso de denuncia. Pero luego resulta que pues finalmente logramos salvarnos de los témpanos de hielo, el barco se salva, pero hubo que cambiar de barco y ahora ya no tenemos esos pasillos magníficos del Titanic, pero al menos no se hundió el barco. Ahora vamos en uno un poco más pequeño, pero un barco más fuerte, sobre todo porque el mundo que viene es un mundo mucho más proteccionista. Lo que hoy estamos viendo de Estados Unidos con respecto a China, Estados Unidos con respecto a Europa, y la amenaza de que declare que es justamente un riesgo para la seguridad nacional la importación de vehículos, nos coloca en un mundo totalmente distinto y por lo menos el barco en el que va México, Estados Unidos y Canadá, un barco más pequeño, pero es un barco que puede atravesar mejor esas tormentas y esa es la forma en cómo lo veo. Al final, pues sí es un acuerdo que hubiéramos querido no tener en estos términos con estas limitantes, pero finalmente en un mundo muy distinto que nos deja parados hacia el siglo XXI, pues con la región económicamente más fuerte del planeta. Gracias, Rodrigo. Pancho, un tema en el que hubo una muy buena colaboración del gobierno que se va y el gobierno que llega, quizá de todos, quizá sea el tema en el que más han colaborado. Sí, y sorprendente, hubiéramos pensado que teniendo ideologías opuestas, la relación entre Trump y Andrés Manuel López Obrador no hubiera sido lo tersa que ha sido. Incluso ha habido elogios desmedidos del uno hacia el otro. Incluso Donald Trump, quien no recuerda, que dijo, me gusta más que el capitalista que el otro, pues, ¿no? Yo creo que esto ha ayudado a que pasemos del Titanic a este barco más chiquito. Yo por ahí oí una definición de que del tratado, de este nuevo tratado, como de lo perdido, lo encontrado. Se rescataron cosas, los mercados están tranquilos, para el sector automotriz pues sí va a tener que enfrentar retos mayores, pero sigue el tratado. Sin embargo, hay cosas que no entiendes. Hoy en la mañana leía yo en El País, por ejemplo, que Estados Unidos tiene el derecho de veto si México quiere hacer un tratado de libre comercio con países que no tengan la ideología del libre mercado, lo que a mí me parece un tiro a los chinos, directo a los chinos. Ese tipo de cosas como que pues, te ponen a pensar de que pues, prácticamente en ese aspecto sí cedimos soberanía, ¿no? O sea, tú no puedes hacer un tratado de libre comercio con China, por ejemplo, porque Estados Unidos tiene el derecho de vetarlo, porque tienen el instrumento en este nuevo UMSCA o como lo quieran llamar, para hacerlo. Entonces, sería cuestión de hacer un balance. Yo creo que en términos ya definitivos es eso. Vamos, no me imagino si hubiera fracasado la negociación, cómo estarían los mercados, dónde estaría el peso. Es decir, tiene sus pros, pero también ha tenido sus costos. Martín, como dice Pancho, bueno, quién sabe dónde estaría el peso. El peso ha resistido, tampoco, algunos esperaban que tuviese
un repunte enorme frente al dólar después de la aprobación del tratado. ¿Qué dice esto, pues, del entorno político, del periodo de transición, el que este tratado salga adelante? Yo creo que la estabilidad del peso, con todo y el ámbito internacional tan convulso que hoy se vive a nivel mundial, es el resultado de una transición tersa. O sea, indudablemente para ambos gobiernos, el que se va y el que llega, sorprende la forma en que han transitado por los temas más controvertidos del país, desde el tema de la seguridad hasta el tema financiero e incluso hasta el tema de la presunta corrupción que se ha detectado en algunas dependencias o en algunos sectores de la administración saliente. El tema del TLC, como dice Pancho Garfias, a mí me sorprende también el que Andrés Manuel López Obrador no haya hecho ninguna observación en contra de lo que México, Estados Unidos firmaron en principio y que luego Canadá se sumó al llegar a un acuerdo hace unos días. Y ya no habla del muro. Y ya no se habla del muro, es decir, hay un cambio en la actitud de los actores, de los jugadores, sobre todo de los que se quedan, de los que se van a quedar, incluyendo al gobierno estadounidense que enfrenta un proceso electoral en breve y al gobierno que entrará en funciones constitucionalmente el próximo 1 de diciembre. Ahora, yo lo que veo es que indudablemente en este proceso hay ganadores y hay perdedores. Yo no sé qué va a pasar con el sector automotriz. El presidente electo ya dijo a través de la secretaria de Economía, que tomará posesión el próximo 1 de diciembre, que van a ayudar al sector automotriz a hacer frente a lo que provoque esta nueva cláusula o estas nuevas cláusulas del acuerdo comercial que cambian radicalmente todo el sector automotriz mexicano, que sin duda es uno de los más perjudicados por este acuerdo comercial. Ya empezamos a escuchar voces en el sector privado que están protestando porque todavía no se firma el tratado como tal. Ya está el acuerdo, pero falta todavía la venia del Congreso. Es muy probable que se dé, pero en el Inter ya empezamos a escuchar voces de sectores industriales, del acero, del aluminio, que dicen qué incongruente es firmar un supuesto tratado de libre comercio cuando Estados Unidos mantiene medidas proteccionistas en sectores tan vitales para las economías de América del Norte como es el aluminio y como es el acero. Y eso me parece una total incongruencia que yo no sé por qué México no ha pedido. Bueno, ya salió el secretario de Economía saliente a decir que va a hacer todo lo posible porque echen abajo los aranceles. Pero eso de hacer todo lo posible es como, pues, a ver si lo puedo lograr. No hay una posición diplomática o comercial tajante del gobierno mexicano frente a ese absurdo del gobierno estadounidense ante un supuesto tratado de libre comercio. Incluso hay una carta, ¿no? Hay una carta de qué pasaría en caso de que se mantuviera ese arancel, ¿no? Sí, y bueno, finalmente también hay que decir que he platicado, por ejemplo, con el presidente de la Cámara del Aluminio, y ellos dicen, nuestro principal motor de apoyo para que se quiten los aranceles, lo mismo ocurre en el acero, es justamente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la cadena de valor, es decir, por ejemplo, las latas de refresco, pues el aluminio más barato, digamos, pues es el mexicano. Para toda la industria alimentaria es mexicano. Y entonces me decía, el arancel lo han absorbido ellos, pero claro, tenemos miedo de que esto eventualmente pues empecemos a dejar de exportar a la Unión Americana. Pero claramente en la estructura de costos de la región Norteamérica, México es mucho más competitivo y les conviene a los propios industriales estadounidenses que se quite el arancel al acero mexicano y al aluminio mexicano, porque evidentemente es un acero de buena calidad y Más que barato. resulta mucho más competitivo. Sí. Pepe, buen día. ¿Cómo ves el panorama? Pues mira, la verdad es que, comenzando por el nombre, ¿no? Logró el presidente Trump cambiarle el O nombre. sea, se acabó el Telecán, ¿no? Logró lo prometido en campaña. Desapareció en el barco que tú decías en un principio que veníamos, ese desapareció. Lo que quedó fue, en efecto, otro barco. Y esto ha permitido que incluso el presidente Trump diga, este es un triunfo mío porque acabamos con ese mal tratado, el peor de la historia, como dijo, durante 13 meses. Y ahora tenemos lo opuesto, el mejor tratado de la historia. La verdad es que quizá no paga muy bien el comentario que voy a hacer, pero durante 13 meses estuvimos pensando
que estábamos frente a un loco, una persona delirante, una persona absolutamente imprevisible. Y la verdad es que creo que lo que está demostrando la conclusión, la resolución de este tratado... Es que no come lumbre. Es que no solo no come lumbre, sino que es un negociador, como se le ha reconocido, y que tenía una estrategia bastante clara. El día que lo aprueban dicen, este es el tratado que yo necesito para reformar el comercio internacional. Y ahí me uno un poco al comentario que hacía hace un momento... que hacías tú hace un momento, Rodrigo, porque en efecto es un tratado que parece hecho mucho más a la medida de la confrontación proteccionista, ya no entre países, sino en términos de bloques regionales, porque hacia el interior lo que está haciendo, tú lo decías hace un momento, Pancho, es generar una serie de reservas al libre comercio hacia el exterior, hacia terceras zonas o terceros países, para evitar la apertura de los socios comerciales del bloque norteamericano. Y ahí la pregunta es si esto es solamente un tratado comercial ad hoc a las necesidades de generar empleo y de protección de la manufactura, como viene diciendo Trump, o si sienta las bases para incluso una mayor integración futura hacia adentro de América del Norte. Lo decía el negociador del López Obrador, Jesús Seade, a ver, tenemos 46 tratados comerciales, pero de esos 46 el intercambio es prácticamente nulo. Y aquí tenemos un tratado que en sus mismas palabras tiene una página sobre libre comercio y el resto de las 300 son sobre restricciones, sobre limitantes y sobre cómo acotar libre flujo de mercancías, de servicios, etcétera. Si es así, creo que la apuesta que está haciendo México, incluidos el gobierno entrante y saliente, es con tal de tener este marco, ¿no?, de relación con Estados Unidos, de no perderlo, estamos aceptando, en el fondo, profundizar nuestras relaciones con Estados Unidos. Algo que a lo mejor era inevitable, porque con ellos desde hace más de un siglo tenemos el 80% del comercio. Yo precisaría el término profundizar, yo diría profundizar, pero la dependencia. Exacto, sí, a eso me refiero. Ya no tienes la libertad de hacer tratados, 46 tratados de libre comercio con quien tú quieras, ¿no? Ahora, nada más agregaría algo a lo que dice Pepe. Más que la estrategia de Donald Trump, después de leer, si creemos en el rigor de Bob Woodward, ¿no?, un gran periodista, y después de leer este libro Fear, pues más bien lo que es de aplaudir es la estrategia de su equipo. Porque cuenta el capítulo 32 que un día se levanta Trump y dice, hoy cancelo el Telecan, el acuerdo con Corea del Sur y me salgo de la Organización Mundial del Comercio. Y todos, no, espérese, presidente. Lo convencen entre el secretario de la Defensa, el jefe de gabinete Kelly, el propio Gary Cohn en ese momento, que incluso es el episodio en el que le retira la carta ya lista para firmarse y denunciar el Telecan. Es decir, no deja de ser un presidente realmente errático, al menos lo que queda retratado, no solo en el trabajo de Woodward, sino en muchos otros que van hablando de un presidente de muchos impulsos, de buenos instintos políticos, pero de poca lógica estratégica. Porque, y a eso voy en términos de que sí hay un Robert Lighthizer que parece ser la parte mucho más estratégica y concreta, en donde han visibilizado que el choque verdadero de Estados Unidos será con China y que para ello necesitan a la región Norteamérica. Claro. Sin embargo, un poco referente a lo que estás diciendo de que no traía una estrategia, yo me inclino más a pensar que sí la traía. Y finalmente el gran ganón de este acuerdo es Estados Unidos. O sea, tuvieron que ceder México y Canadá en muchos sentidos para poder lograr este acuerdo, incluso este contrasentido que recalcaba Martín, en el sentido de que es un tratado de libre comercio, pero ahí siguen los aranceles, aunque tú destacas las ventajas que podría tener que siguieran esos aranceles para nosotros, sigue siendo un contrasentido para el libre comercio. Es decir, yo creo que no creo que haya sido tan desorganizado, como citas a Woodward,
que haya sido, sino finalmente, si juzgamos por los resultados, pues le resultó. Y es que no se nos olvide que en campaña Trump hablaba mucho del tema de regresar a Estados Unidos la manufactura. Y la gran parte de esas 300 páginas del acuerdo tienen que ver con beneficiar a los productores y a la mano de obra estadounidense. Por ejemplo, el tema de la industria textil, al que casi nadie ha mencionado en este acuerdo, la industria textil tiene prohibido, la industria textil mexicano-canadiense, comprar insumos que son forros para ropa, resortes, presillas, todo lo que se usa para la fabricación de prendas. Tienen prohibido comprarlo incluso de países asiáticos porque entonces ya les graban. O sea, tienen que comprar los insumos en Norteamérica o en Estados Unidos o con productores canadienses, o impulsar la industria que en México quedó abandonada de ese tipo como el sector automotriz, con ¿no? los altos costos de la luz, ¿no? Exactamente, entonces, al sector textil. si bien es una oportunidad para el gobierno de México reimpulsar estos sectores que durante muchos años fueron abandonados, las condiciones internas del país en materia energética, pues como que no te dan mucho margen de maniobra para que esta industria vuelva a renacer. Y si ya no vas a poder comprar insumos en países asiáticos que son muy baratos, pues vas a tener que entrarle al tema de comprarlos en Estados Unidos y de todas formas va a haber un perjuicio para la industria textil mexicana, ¿no? A ver, tenemos que cerrar este bloque, pero no me gustaría hacerlo sin pedir tu opinión, Pepe Buendía, sobre el hecho de que los tiempos se acomodaron para que lo firmara Enrique Peña Nieto en el penúltimo día de su gestión. Esto fue un homenaje al presidente que se va o una desconfianza del presidente que llega. ¿Qué fue? Porque sí parece, no parece haber ninguna otra razón para que hayan puesto el límite. Digo, sé que también se agota el tiempo del Congreso de Estados Unidos, pero no era tan apremiante como el que se agotaba el tiempo del gobierno de la República en México. ¿Fue un guiño al presidente que se va o tuvo otro significado para ti? Pues mira, yo leo un poco como Pancho. Creo que las relaciones entre los dos países, entre los dos gobiernos, comenzaron a cambiar justo después de la elección, o sea, cuando ganó López Obrador en las urnas. Me parece que si nos vamos por la idea de a quién va a beneficiar más esto, creo que sobre todo es un guiño al gobierno entrante, dado que le están quitando en el horizonte uno de los problemas que podría suponer las mayores dificultades y factor de incertidumbre para el arranque de su administración. López Obrador va a empezar el 1 de diciembre un mandato en el que el tema que desgastó al gobierno anterior durante casi 13 meses y generó, pues tú decías, icebergs, ¿no? Que estuvieron con los que estuvimos a punto de colisionar en varios momentos, no van a estar en su horizonte y yo creo que eso lo convierte en el mayor ganador. Entonces me parece que el guiño es sobre todo al gobierno entrante y no tendría casi ningún elemento, Pascal, porque la verdad es que el trato que Trump le ha dado al presidente Peña Nieto ha sido bastante malo, ¿no? Ha sido descortés. Nada más agregar una cosa. Peña se va con su foto. Eso yo creo que hace justicia. El equipo negociador actual es el que logró que fuera ese salvar lo que queda del tratado. Y a ellos el mérito. No sería justo que se colgara la medalla firmándolo ya con el nuevo gobierno. Muy bien. De consolación. Tenemos que hacer una primera pausa. En el siguiente bloque vamos a hablar sobre el regreso de la Secretaría de Seguridad Pública y lo que pues, ha dado a conocer el próximo gobierno del combate a la inseguridad. Volvemos enseguida con ese tema. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Vamos a hablar en este bloque sobre la estrategia de seguridad del próximo gobierno, lo que se ha dado a conocer por parte de los integrantes del equipo de transición. Esta semana que pasó, Alfonso Durazo, el próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, justamente hablaba de la iniciativa para crear esta secretaría que existió en los periodos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Regresa a esta secretaría, está prácticamente lista la iniciativa, dijo Durazo, y también ha habido pues, una gran discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas, si seguirán o no seguirán y en qué condición seguirán. Pancho Garfias.
Bueno, yo creo que no hay discusión en cuanto a seguirán o no seguirán. El propio Andrés Manuel López Obrador, después de entrevistarse con los secretarios de Estado, de Defensa y de Marina, dijo: la amarga realidad es que no los podemos retirar, porque no tenemos con quién suplirlo. Y bueno, en los viajes que supongo habrás hecho al interior de la República, platicando con la gente no quiere que se vayan los soldados. Estamos como Tamaulipas. Sienten que los vas a desproteger, que van a estar a merced de la delincuencia organizada. Entonces, es un primer tema donde hubo un cambio en el lenguaje. Nos hablaban de una Guardia Nacional. Desde el tiempo de la campaña. Desde el tiempo de la campaña, luego Durazo dijo que no, luego que siempre sí otra guardia. Siento que tiene una guardia civil, siento que no tienen muy claro qué es lo que van a hacer. Y el tema de la famosa amnistía, que era la punta de lanza de toda la estrategia para pacificar el país y contra la inseguridad, pues poco a poco se ha ido opacando. Sí, ya no prácticamente nadie habla. ¿Por qué? Porque ha ido a los foros de seguridad y en los foros de seguridad se ha dado cuenta del sentir de la gente. Ni perdón, ni olvido le gritan en cada mitin. Entonces, de alguna manera está un poco siendo receptivo a esta protesta de las víctimas, de los familiares de las víctimas, y a este rechazo a la frase ni perdón ni olvido. Y bueno, por ahí hay muchas cosas más que tenemos todavía un rato para platicar. Sí, Pepe, esta semana que pasó, López Obrador, sobre todo con motivo del cincuentenario del 2 de octubre, también con motivo de los 4 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, se metió en el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y dijo que bueno, él respetaba a las Fuerzas Armadas, pero que tenían que dar cuenta a las Fuerzas Armadas de lo que había sucedido en el caso Iguala, y dijo también que las Fuerzas Armadas jugarían un papel de ejército de paz en el combate a la inseguridad. ¿Cómo ves? Y que nunca iba a reprimir. A usarlas para reprimir al pueblo. Sí. Que es bastante Mira, la ambiguo. verdad es que sin duda el tema de la violencia y la inseguridad es el mayor reto que va a tener que enfrentar el próximo gobierno, y desafortunadamente a escasos 2 meses de que tome posesión es uno de las políticas que parece más enmarañada, donde se siente más confusión y menos claridad al respecto por la cantidad de elementos y de iniciativas que han estado alrededor. Quizá habría que comenzar, ya lo decía Pancho, el ejército se mantendrá como parte central de la estrategia de combate al crimen, porque no hay policías en este momento es la justificación para relevarlo. Sin embargo, estamos viendo en el marco de la conmemoración del 50 aniversario del movimiento 68, la verdad es que un cuestionamiento de las Fuerzas Armadas como no se había visto en este país, no sé si coincidan, pero desde los señalamientos sobre su participación en 68 hasta incluso el análisis que se está haciendo, por ejemplo, de la serie de ofrecimientos como creación de fiscalías o comisiones de la verdad para... Ahora se habla de un tribunal de paz. Un tribunal de paz para investigar. Sí. Y lo que vayan a investigar, pues en el caso de las fiscalías o los crímenes de 68, va a ser la actuación de las Fuerzas Armadas. Y si nos metemos a Ayotzinapa, pues uno de los actores que tendrá que, en todo caso, comparecer, lo dijo a través de un decreto que podría producirse primeros días de su mandato, sería todos, absolutamente todos los actores, incluidos las Fuerzas Armadas, que en la investigación anterior no accedieron a tener una entrevista con la comisión investigadora. Entonces, ahí hay piezas que no acaban de embonar. Y si a eso le sumas, en efecto, los distintos proyectos sobre la mesa desde la Guardia Nacional, una Guardia Civil o un ejército de paz, creo que la mayor gravedad de lo que estamos viendo es justamente la poca claridad sobre qué podemos esperar en términos de justo restablecimiento de las condiciones para alcanzar la paz y combate a la criminalidad, que sin duda hoy
lo decía Martín en el corte, es un festín de violencia el que estamos viviendo. Cada vez más. Lo que está pasando en Guanajuato. Terrible. Lo que pasó en Sonora, que no era un estado que destacara realmente el asesinato de policías en Guanajuato. Guanajuato era pueblo quieto. Era. Sí. Estamos viendo un incremento que no hay ninguna señal que diga que el 1 de diciembre se acaba mágicamente, se termina la violencia. Es decir, le va a caer en las manos, Rodrigo, al próximo gobierno. Sí, justo coincido en términos de, digamos, se te presenta el problema y hay una curva de aprendizaje para resolverlo. El asunto es que con el tema de la seguridad el problema empezó hace 2 años. Es decir, esta administración empieza con una curva de aprendizaje que no podría darse el lujo de tenerla. Hay algo y un elemento que yo no he visto en ninguna de las discusiones de estrategia de seguridad y que es clave, que es el combate al lavado de dinero. Es decir, hoy la unidad de inteligencia de lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda son 10 personas. Con un volumen de lavado de dinero, 30,000 millones de dólares. Mientras haya dinero, habrá armas y habrá capacidad de fuego en términos del crimen organizado, independientemente de que tengas la mejor estrategia policial, que no parece estar definida. Y entonces, pues es un elemento que no está presente porque claramente apenas están lidiando con los inicios y los bordes de este gran problema, que además puede repercutir en los demás, porque cuando uno platica con los factores económicos, que en muchos lugares pues es el sostén de comunidades, pues ya empiezan a dejar de operar. Está Ciudad Altamirano, en donde una compañía como FEMSA y luego PepsiCo han tenido que cerrar sus centros de distribución, y estamos hablando de compañías grandes que tienen capacidad de resolver. No podemos repetir, aunque pudiese estar el riesgo, escenarios como el de 2010 en Monterrey o Ciudad Juárez, pero tal parece que con la falta, ausencia de estrategia y sobre todo que no hay un combate al tema financiero del crimen organizado, me parece que la curva de aprendizaje será muy larga. Martín. Yo veo algo dramático que a mí me salta, me brinca, y es, si recordamos lo que López Obrador enarboló en algunas partes de su mensaje político de campaña, fue que el pueblo pobre, vejado, abusado por malos gobiernos, por la corrupción, el pueblo tiene que salir a sacar trenes. Y dice, no lo hacen porque son mafia organizada, lo hacen por necesidad. Eso lo dijo cuando empezaron a salir a la luz los graves problemas del robo a trenes Veracruz, en toda la vía Puebla, del Guanajuato, Golfo de México hacia el centro del país, toda esa ruta, ¿no? Y que luego se fue incrementando y las empresas transportadoras de carga a través de ferrocarriles se reunieron con el gobierno y le dijeron, o ponen ustedes un freno a esto o nosotros dejamos de operar porque nos están robando más de lo que llega de carga a nuestros destinos, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a hacer? A mí lo que me brinca es ¿cómo le va a hacer un presidente que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre cuando su discurso político fue el pueblo saquea trenes o el pueblo se colude con delincuentes porque tiene hambre y porque tiene necesidad? Él ha dicho que va a solucionar el problema de la violencia quitando la corrupción y dándole empleo a la gente y saneando comunidades que hoy pues no tienen polos de desarrollo económico, no tienen centros laborales, sus familiares tienen que emigrar a Estados Unidos, y dice, resolviendo ese problema, resolvemos el problema de la violencia. Nada más hay una cosa. Primero, eso no corresponde a la realidad, porque las mafias en México son verdaderas organizaciones muy bien estructuradas, que tienen cabezas, que tienen todo un ejército de personas que les ayudan a delinquir, que actúan fuera de la ley y que por eso se llama crimen organizado. Y en segundo lugar, el gran problema es que si tú les vas a dar empleo y vas a crear polos de desarrollo con el Tren Maya, en la frontera norte con la disminución del impuesto al valor agregado y todas las medidas que se han anunciado desde que se ganó la elección el 1 de julio, van a tardar años para que todas esas comunidades puedan empezar a ver la luz del desarrollo. ¿Y qué haces mientras? ¿No? Exactamente. ¿Qué haces mientras? O sea, ¿qué pasa? Sí, Pancho, sí. Es la amarga realidad, bueno. Martín, de que se tienen que quedar las Fuerzas Armadas al frente de la lucha. Y hay una contradicción inherente, porque si bien ahora, propuesto el 2 de octubre, menciona que nunca más el ejército va a reprimir al pueblo, en donde el crimen organizado forma parte del tejido social, pienso en el huachicol,
Es decir, tú ves cómo se bloquea una carretera de señoras, ¿no? Bueno, Que sí, ya lo de pueblo Palmarito, Lo Chiapas. que estás Exacto. hablando de Palmarito. Donde Exactamente. Es un problema en donde entonces cómo va a entrar el ejército, porque no reprime al pueblo, pero tienes un problema de crimen organizado grave. Hay una contradicción inherente en estas posturas que van a generar pues una parálisis en las organizaciones. Es decir, en el ejército va a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Buen día. La verdad es que tú, Rodrigo, comentabas hace un momento, la curva de aprendizaje no es lo que a mí más me preocuparía. A mí lo que más me preocupa es no ver una política Una estrategia. de seguridad Sí. clara. Porque Hacia no dónde, la hay. Exacto. Bueno, Porque no digamos, la si ves tuvieran una porque no estrategia, la pues la hay, van aplicando y se van Pepe. equivocando, pero ahí van. Pero sí, aquí no hay, no parece haber una estrategia. Cuando se habla de ejército de paz, yo en serio no entiendo a qué se refieren. Si van a ir desarmados los soldados. Yo o- escuché que la Guardia Civil Nacional, que ahora le llaman Guardia Civil Nacional o Guardia Nacional, la iban a integrar con elementos del Ejército Mexicano y elementos de la Marina. Pues señores, es lo que exactamente hay, lo pues mismo sí, lo que se ha es lo venido que hay, haciendo claro. en los últimos 20 años. Sí. Y O sea, no hay además el cambio. concepto Guardia Nacional está en la Constitución y es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que ha planteado el presidente electo y a lo mejor por eso dejó de hablar de Guardia Nacional y empezó a hablar de Guardia Civil. Pero tú hablabas de la ausencia de estrategia. Eso es lo que a mí me preocupa, no tanto, en efecto, lo que tardarán necesariamente para capacitarse y la curva de aprendizaje. Y en este punto coincido con lo que decía Pancho, cuando de repente, además de no ver clara la estrategia, ves que los objetivos que se habían planteado empiezan a diluirse. ¿Cuál era el objetivo que se planteaba desde la campaña? Vamos a pacificar este país a través de un proceso de amnistía que permita que delitos incluso menores, ¿no? Narcomenudistas puedan salir de la cárcel y reintegrarlos con un programa de apoyo a jóvenes para trabajar, etcétera. Es un tema que se ha ido diluyendo al calor de los foros escuchas, así les llaman, de pacificación. Pero al mismo tiempo empezamos a ver iniciativas mucho más, digamos, apegadas a las demandas de la sociedad civil, exigiendo la intervención, por ejemplo, de mecanismos internacionales en algunos de los crímenes más emblemáticos, señalados como de lesa humanidad, como en el caso de Ayotzinapa, y al mismo tiempo digamos, un respaldo, un espaldarazo al propio ejército, porque después de decir que cambiaría las cosas en campaña, en una sentada, en una reunión con la cúpula del ejército, después yo creo que de 90 láminas, según dicen, salió con un discurso distinto al que había venido teniendo. Entonces, a eso habría que sumar incluso otros elementos que han estado sobre la mesa. Y lo puso nuevamente el expresidente Zedillo. A ver, señores, ¿te preocupa lo de la inteligencia financiera? A él lo que le preocupa es que si no hay ciertas formas de regulación, de despenalización, no hay manera, aunque tú tengas mecanismos para identificar el lavado de dinero, está la cantidad de recursos de la economía del crimen que es capaz de avanzar sobre narcoestados. Así lo dijo de claro. Y la solución, por ejemplo, de la regulación de la marihuana, tampoco parece que haya avanzado, aunque también en ciertos momentos lo ha tocado. Sí, lo tocó Olga Sánchez Cordero, pero a ver, digo, yo en lo personal no tengo problema con la despenalización, sobre todo de la marihuana, pero no parece ser algo que mágicamente resuelva el problema de la violencia. Puede ayudar, pero finalmente cuando tengas organizaciones que roban autotransporte, que roban combustible, que el combustible es un negocio incluso más grande que la droga en ciertos casos, en ciertos momentos, que secuestra, La trata de personas. Es decir, es un negocio muy diversificado, ¿no? Y muy sofisticado también en el tema del blanqueo de recursos. Y ¿no? con un agravante, que hoy las bandas criminales operan desde las estructuras gubernamentales a nivel municipal y a nivel estatal. Nada más veamos Acapulco, lo que acaba de pasar hace unas semanas en Acapulco. En el municipio. No, y para ilustrar lo que tú decías, Pascal, en el sentido de la creciente importancia que tiene el huachicol en los negocios del crimen organizado, simplemente te lo ilustra que estados donde hay refinerías, como es Guanajuato, viven una violencia Se han violentado, inusitada. Sí, O sea, sí, digamos que lo de Guanajuato
no parece ser el narcotráfico el motor de la violencia. Es ¿no? el crimen organizado Sí. diversificado. Pero con un a componente otro tipo de importante. actividades. Sí, Sí, con un el componente huachicol, importante el cuando huachicol, sí. ya no te deja tanto esto, pues te vas y te diversificas por acá. Sí. Pero son los mismos, son Sí. cárteles del crimen organizado. No puedes decir ya narcotraficantes, Sí. porque es mucho más extenso que eso. Y a mí me parece que dentro de la ausencia de estrategia, lo más grave, si es que en algún momento se quiere sacar al ejército y a la marina de esas operaciones, es que se tiene que construir policías. Y no ha estado el tema sobre la mesa, por lo menos de manera muy clara. Acuérdate, cuando empezaron a hacer las pruebas de confianza y todo eso, se trataba de limpiar a las policías. Sí, ¿Y claro. qué terminó Fracasó. eso? Nada, En un llevamos 10 años, fracaso. Pancho, con eso. En un 10 fracaso. años. 10 Desde la años marcha de- discutiendo que si mando único, que si mando mixto, que si policía Sí. municipal, que Con si la Felipe soberanía de los Calderón. estados. Llevamos... ¿Se acuerdan de la marcha Iluminemos México? Hace Sí, 10 sí, años. hace 10 años. Ese era el centro y de la simplemente, exigencia. simple y sencillamente no se avanza Bueno, en el ya. tema y estamos peor que nunca en materia de violencia. 2017 el año más violento Sí. en la historia del país desde que se llevan estadísticas al respecto. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa. Al volver tocaremos el tema del aeropuerto, del nuevo aeropuerto que ha dado mucho de qué hablar. Regresamos enseguida. Esto es Entre Líneas. Regresamos a Entre Líneas. Hoy domingo estamos exactamente a 3 semanas de la consulta que se va a hacer. Todavía no se sabe exactamente el formato. Habrá una conferencia mañana lunes por parte del presidente electo para dar a conocer detalles de este tipo y hablar más sobre los dos proyectos de aeropuerto. Vamos a hablar del aeropuerto y lo que ha suscitado en la discusión pública en días recientes. Martín. Bueno, efectivamente, en las próximas horas sabremos más detalles. Lo que se supo la semana que terminó a través del vocero, del que va a ser el director de comunicación social del nuevo gobierno, es que ya está asignada la consulta a una fundación, la Fundación Rosenbluth, que se encargará de hacer la consulta, pero no sabemos todavía la dinámica, pues, ¿no? Se habla incluso de que va a ser por un lado consulta, por otro lado encuestas. En fin, pero bueno... O las dos cosas. O las dos cosas. Sí. El caso es que efectivamente este es otro de los temas de campaña que al ver la realidad, bueno, pues hoy estamos observando una total descoordinación en cuanto a qué pretende el nuevo gobierno a partir de diciembre, porque unos hablan de que Santa Lucía, otros hablan de que no hay que seguir con Texcoco, o lo que se decía que operaran de manera mixta Santa Lucía y las instalaciones que hay. Y en la semana que terminó, el que será el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, decía, bueno, pero es que si nos quedamos con las instalaciones del aeropuerto internacional actual de la Ciudad de México, pues habrá que meterle porque ya no da de sí. Y mientras construyen el nuevo aeropuerto, pues nos vamos a tardar. Ya no se habla del 2022, ahora se habla del 2024 y con unos costos que cada día van incrementándose más. Entonces, hay un verdadero desorden, lamentablemente es un tema donde ahí se nota la falta de consensos políticos entre los diversos sectores del país, cosa que es muy grave cuando se habla incluso del futuro de México, porque un aeropuerto para mí pues es el futuro de un país en materia no solo aérea, sino en materia comercial y en materia turística sobre todo, que tanto se ha trabajado en México en los últimos años y además con excelentes resultados, ¿no? Rodrigo, la consulta se ha discutido mucho, incluso en la reunión con los grupos de pobladores de la zona dijeron, no, esa es una forma de curarse en salud. ¿Es una consulta, te parece a ti, es una consulta que de verdad busca tomar el pulso a la sociedad, a ver qué piensa sobre el tema? ¿Es una consulta dirigida? ¿Qué tipo de consulta estamos viendo en su fase de preparación? Me parece, Pascal, que es un ejercicio de apoyo político, es una muleta política que va a ayudar a definir o inclinar la balanza en uno u otro lugar, porque hay contradicciones inherentes. Por ejemplo, ¿cómo puedes diseñar una consulta si no tienes claro que existe el criterio técnico para operar de manera simultánea de dos aeropuertos? Entonces, si tú preguntas, oiga, ya diseñé la pregunta, ¿usted cree que es seguro el aeropuerto? No lo sé.
Y si lo voy a saber después de que ya se diseñó la pregunta, pues ahí hay un problema de lógica elemental. Entonces me parece, Pascal, que pues, se trata de una discusión puramente política y ese ejercicio de consulta pues es más bien una muleta justamente política que les va a servir para inclinar. Hay algunas, consulta Mitofsky, por ejemplo, pues daba a conocer un ejercicio, se podrían hacer otros, y era muy claro el apoyo al nuevo aeropuerto. Y hay otras, y yo no conozco una sola encuesta donde no salga ganando el aeropuerto de Texcoco sobre Santa Lucía. No sé por qué, no sé si es por falta de información, no sé si es porque pues, la gente ve que, bueno, eso ya se gastó mucho dinero en eso, echarlo atrás pues, va a ser todavía más caro. Pepe, buen día. La verdad es que sí. Yo tampoco he visto un sondeo en contra, pero quiero poner énfasis en lo que decía Martín. La dificultad de construir consensos en el país sobre pues, proyectos que son centrales para su desarrollo futuro. No es de hoy. Tenemos casi 2 décadas con el tema. Por lo menos desde Cedillo, ¿no? Exacto. Con este tema del aeropuerto y no podemos finalmente alcanzar un consenso que nos permita echar para adelante una obra que es necesaria, que es socialmente necesaria y imprescindible para el propio desarrollo económicamente futuro, necesaria y de todos, turísticamente necesaria. Del país, así es. Y creo que incluso una manera de resaltar esta falta o incapacidad para alcanzar consensos es el tema de la consulta. Yo no estoy en contra de las consultas, me parece que en muchos casos, sobre todo cuando son decisiones que pueden trascender incluso un gobierno, se vale y hay distintos mecanismos de participación ciudadana, el referéndum, plebiscito, consultas, etcétera. No estoy en contra, me parece que son adecuados, pero creo que también se puede a veces querer pasar gato por liebre y eso es lo que me preocupa, porque si de lo que se trata es de tratar de no tener costos políticos frente a la incapacidad para construir consensos, la consulta se vuelve un instrumento de los propios políticos para tratar, digamos, de tapar sus propias incapacidades y no una decisión, digamos, genuina por tomar la opinión de la gente en las decisiones y alentar la participación ciudadana. Ese es el marco que me preocupa de esta consulta. Por cierto que Mario Delgado anunció que habría una modificación al artículo constitucional que rige la consulta popular, porque actualmente la consulta popular dice que solo se puede hacer en una elección federal, concurrente con una elección federal. Claro. Y tengo entendido que lo que se pretende es que se pueda hacer consultas cada año en el día que hay elecciones en diferentes estados de la República, hacer una consulta vinculante. Vinculante, sí, que la Constitución establece claramente los rangos de participación que se requiere para que sea vinculante, Pancho. Sí, yo, sobre lo que decía Pepe, yo creo que esta es una decisión técnica que debe ser tomada por técnicos. La consulta a mí me parece que es un instrumento político para hacerle sentir a la gente que está participando. Yo pienso que en el fondo ya tienen la decisión y que la van a dar a conocer. Ahora, ¿cuál es la decisión, si las Pancho? señales que están tirando son por ahí, acuérdate de una reunión muy importante que hubo esta semana entre los macheteros de Atenco y los titulares de las secretarías de Comunicación, Medio Ambiente, estaba Sedatu. el subsecretario de Desarrollo Agrario. de Gobernación, Encinas, Encinas. estaba el vocero, todos en un mismo sentido, es decir, contra el aeropuerto de Texcoco, diciendo que se trataba de un ecocidio, que las consecuencias financieras importaban menos que el daño que se le pudiera ocasionar al medio ambiente en Texcoco. Bueno, algunos ya dieron la lectura de que es la posición del gobierno de la Cuarta Transición frente a... ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que sí va por ahí? Bueno, luego sale Andrés y los regaña. Y les dice... Sí, imparcialidad. Hay que tener Sí, imparcialidad. porque habían dicho, ¿no?, que el gobierno, bueno, el equipo de transición que después será gobierno, sería imparcial ante este tema para no cargar
la suerte, ¿no? Pero si eso no es cargar la suerte. Sí. Imagínate, digo, yo no concibo que hayan ido ahí, aunque haya sido una respuesta a una visita previa que ellos le hicieron de cortesía ahí a la casa del presidente electo. Yo no creo que los vayan a cilindrear así nada más, ¿no? Tú imagínate que a la hora de la hora le salgan a los macheteros de Atenco con que siempre sí se hace ahí el aeropuerto. No creo que se queden de brazos cruzados. Evidentemente. Entonces, ¿qué sentido tiene irlos a cilindrear? A ver, perdón, Habría que ver que también hay dos expresiones políticas al interior del movimiento de Andrés Manuel, porque coincido contigo, Pancho, evidentemente es una cargada muy fuerte, pero hay otra ausente, que es la de cuando ciertas personas intercambian opiniones con Poncho Romo, con el jefe de gabinete, ellos dicen no se preocupen, todo va a estar bien, y hay una área de interlocución, digamos, que no se va a manifestar con machetes, pero que va a ser muy importante en función de esta señal que se da si se cancela el proyecto. Es una señal que trasciende el aeropuerto y que habla mucho del resto del país. Me parece que va a haber un encontronazo entre dos grupos. Uno se manifiesta y lo hace explícito, justamente, y me da la impresión que en la desesperación de mostrar una postura, versus un grupo que no lo puede hacer de esa Sin manera. embargo, Rodrigo, yo no creo que se hayan ido ahí por la libre. Es decir, yo creo que sí fueron con un mensaje ya preconcebido a darlo ahí. Porque además fue pues, coincidente, ¿no? Exactamente. ¿No? Digamos, el único que yo diría que trató pues de salirse, por lo menos en defender el tema de la consulta, fue Jiménez Espriu, ¿no? Que negó que se tratara de una cura en salud, ¿no? Pero en todos los demás yo creo que hubo una abierta oposición. Digamos, casi podría parecer que no hace falta la consulta, porque por lo menos en el interior del gobierno, del equipo del próximo gobierno, pues sí parece ya muy claro que pero no les gusta, Jiménez ¿no? Espriu hasta parece socio de Riobó. Es decir, siempre están en la misma sintonía. Sí. Digo, eso es una realidad. Y a mí me parece una aberración cuando el propio Jiménez Espriu, en aquel informe que dio, el primero, sobre este informe que les envió los expertos de Mitre, donde decía que era inviable tener 2 aeropuertos en la Ciudad de México. Y los expertos de Mitre son los que consultan la aviación internacional, son los que realmente saben. Sí. O sea, entonces, que sigan insistiendo en Santa Lucía, con todo lo que implica construir un aeropuerto. Tú mismo señalabas los costos que puede llegar a incurrir, a tener. Y además de que quitar la base aérea. Exactamente. Y las casas que están al lado. Y frenar el desarrollo de la aviación también, porque hay cierto límite de vuelos que ya no puedes pasar porque ya no hay capacidad. Sí. Entonces, yo digo que es un paso para atrás. Si no, este es coco. Sin embargo, las señales que están enviando desde la Cuarta Transformación es que va hacia Santa Lucía. Ahora, en cualquier caso, lo que está reflejando es lo que decía Martín hace un rato, o sea, una falta de consensos al interior de la propia coalición amplísima y bastante heterogénea que apoya al próximo gobierno. Y ahí creo que cuando se dan esta clase de digamos, incapacidades para generar un consenso sobre un proyecto en específico al interior del propio grupo en el poder y se adoptan instrumentos políticos como esto, también pueden generarse, digamos, procesos de consecuencias no previstas. El que está claro es que aunque se hiciera una consulta como fuera y el resultado fuera Texcoco, no se van a quedar tranquilos los de Atenco. Lo han dicho. No van a decir, aceptamos. No, de hecho, dijeron, no queremos la consulta, ¿no? Sí. Y ya no son solo los de Atenco. Había gente de 17 municipios. Sí. Entonces ya es otro problema. Claro. Social. Sí, porque digo, hemos visto, lo vimos en el caso del crimen organizado, extorsionando a los camiones que llevan material al aeropuerto. O sea, la posibilidad de sabotear la construcción, pues es muy grande, ¿no? Sí. Es muy grande. Sí, y el costo político, porque volvemos a una de las discusiones del bloque anterior en términos de, pues no se va a reprimir al pueblo. Y entonces, ante ese argumento, si el pueblo sale y te bloquea la carretera, aunque el consenso diga sea Texcoco, pues no vas a poder hacer nada. Y si el pueblo, como el caso de Palmarito, se sigue robando el combustible, pues no puede intervenir el ejemplo porque pues no se va a reprimir al pueblo. Sí. Ese es el pueblo que va... Ese es el pueblo que... Ahí es ese contrasentido que yo veo y que es una grave dificultad para mantener la gobernabilidad. Bueno, en la última semana yo leí varios comentarios
¿Dónde está la operadora política del nuevo gobierno ahorita? Que ya empiezan a surgir incluso brotes internos en el propio equipo. Teníamos el ejemplo de lo que pasó en el CONACYT y en otras áreas, donde está habiendo ya diferencias en este proceso de transición con el próximo gobierno, que requiere necesariamente de una operación política hábil que no se está viendo por lo menos a 2 meses de la toma de posesión. Pepe, buen día. No, de acuerdo. Creo que ahí uno de los mayores riesgos en este contexto pues, es comenzar a sufrir un desgaste, incluso antes de haber llegado a la toma de posesión, a pesar del enorme bono democrático con el que llega. Y yo creo que comienza a haber quizá conciencia ahí dentro de la propia coalición gobernante que lo apoya, de que hay elementos que pueden incluso superar o rebasar al propio gobierno, aunque llegue con la aplastante mayoría con la que viene. Y dentro de ellos, evidentemente, está, como decíamos en el bloque anterior, el avance del crimen, pero también la reacción que pueda haber sobre proyectos como el aeropuerto, una vez que desatas un proceso como el que hoy se está viviendo. Entonces, sí hay, y ojalá estos 2 casos sirvan un poco para reflexionar sobre las condiciones de gobernabilidad para el próximo año, que no se garantizan solamente teniendo una mayoría absoluta en el Congreso. Y además, otra contradicción es que esto cancelará proyectos futuros, porque tendrás que hacer consulta para el Tren Maya, que pues, hasta ahora no ha salido, pero cualquier obra grande que tengas que hacer, pues cualquier comunidad te puede decir, oiga, solicito consulta, porque Claro, si no, aunque porque en una el caso del tren, cuenta, no sé cuándo se hizo, honestamente, soy franco, no sé cuándo se hizo, pero se dijo que ya se hizo la consulta. Pues sí, pero no hay un proyecto, o sea, como que yo creo que se dicen muchas cosas Dicen porque... que ya se hizo la consulta Sí. ¿Sí? el 1 de julio. Exacto. Eso es lo que dicen. Sí, Y la consulta ya se hizo el 1 53%. de julio. No, bueno, es en que- ese momento. sí. Ahora, Se votó. las consecuencias que yo veo, por ejemplo, de una eventual cancelación de Texcoco es la pérdida de confianza de los inversionistas. Sí, claro. ¿Quién ¿Para qué va le a vamos a invertir entrar un si- peso? ¿no? Si al rato Si nos al lo rato echan abajo, ¿no? Te lo echan abajo. Es decir, hay muchas, digo, es una decisión que tienen que tomar de veras Sí. más con la cabeza que con el interés político. Y que puede marcar buena medida del próximo sexenio. Exactamente. Ese es sí. el tema. Martín. Acuérdate que a Fox lo marcó su Sí, fracaso. sí. Después de los Atenco, pactos, se acabó el sexenio. ¿no? Claro. Sí, claro. Y después de los pactos Sí, se hay acabó un su cálculo visión. político de que esto pueda tener, o sea, esta inercia de los 30 millones de votos pueda durar, ¿qué? 2 años, máximo 3 años. Y después, pues, no sabemos qué pueda pasar. Pero bueno, independientemente del futurismo político o de hacer escenarios hipotéticos, yo creo que la realidad nos está demostrando que el país tiene serios problemas que hay que resolver, que hay que atacar en principio y que se requiere más estrategia que voluntad o discursos para poder enfrentar esos problemas. Rodrigo. Y gastar capital político en lo óptico, es decir, mandar señales que no eran las correctas, me parece que nos habla justamente de vamos muy atrás, digamos, en el proceso de discusión porque está gastando capital político, ni siquiera en los temas realmente complejos como los que estamos abordando, sino en cosas realmente muy superficiales. Ese es uno de los efectos de tener un periodo de transición de 5 meses. Larguísimo. ¿no? Que ya se va a acabar. Pues, El próximo Sí, se pero ve es en muy octubre. costoso. Así es. Sí, pero va a pasar a ser 4, Sí. porque las elecciones van a ser en junio, entonces se perdió la oportunidad de Por lo hacer... menos ya ahorras 2 meses. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros panelistas y gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Ha sido todo por esta noche. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.